Muchas gracias, Laura. Vamos a pasar a la última presentación de la doctora Esther Cohen. Cuando te falten 5, te voy a mostrar. Pero son 25 minutos, así que está bien. Sí, espero que no se me pase un poco con la película. Bueno, mientras... ¿Cómo se le hace para que funcione? ¿Eh? ¿Está prendido? ¿Sí? Bueno, aprovecho mientras arreglan un poco aquí la computadora para darle las gracias a Elisa Mizrahi, que me invitó a participar en esto. Y voy a hacer una lectura de la película El hijo de Saúl, que desgraciadamente apenas conocí en diciembre de 2017, y no sabía que George D. Uberman había escrito un libro que se llama Sortir du Noir. Entonces traté de detener un poco mis propias ideas antes de leerlo, y es, bueno, un reto para mí escribir sobre una película sobre la que tú has escrito. Perdón, es que la USB no entraba en la Mac. Entonces, ¿sí? Pero no se ve nada ya, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? Pero ¿por qué no está la...? Perdón. Sí. Bueno, el título es el título que se me ocurrió en un primer momento. No sé si el título responda por lo que escribí. Empiezo citando a Walter Benjamin. Solo por mor de los desesperanzados nos ha sido dada la esperanza, escribía Walter Benjamin en 1923 al final de su lectura de las afinidades selectivas. Una década antes del inicio de la destrucción jamás vista en la historia de la humanidad, ahí donde el hombre perdió el rostro. El propio Benjamin, víctima de esa desfiguración y a pesar de su fatal destino, nos hereda una obra poblada de luciérnagas, para utilizar los términos de D. Uberman, en la que desde el corazón mismo de la sistemática descomposición del individuo no dejará de aflorar esa pequeña luz que eventualmente podrá cambiar el rumbo de la historia. La ópera prima de Laszlo Nemes, El hijo de Saúl, irrumpe en la pantalla cinematográfica con una potencia salvadora que desafía el orden totalitario de cualquier imagen, involucrándonos como espectadores a explorar el horror de las cámaras de gas y de los crematorios, sí, pero también conduciéndonos hacia el bosque verde, donde un niño, uno solo, tendrá potencialmente el privilegio de ser sepultado con los honores del Kadish. Geza Rohring, actor, poeta o más poeta que actor, quien interpreta a Saúl en su calidad de Sonderkommando, tropieza en su deshumanizada tarea diaria de llevar a sus congéneres a las cámaras de gas y de ahí a los crematorios, con un instante relámpago, una iluminación casi epifanía
que transfigura su expresión impenetrable y severa, como de muerto en vida, en una urgencia por redimir un cuerpo, el de un niño que milagrosamente sale vivo de la cámara de gas para morir asfixiado por un oficial nazi. Durante los 107 minutos del film, la cámara seguirá paso a paso los movimientos atropellados de Saúl, en una serie interminable de close-ups que lo colocan tanto a él como al espectador en un presente perpetuo, mientras detrás y como telón de fondo se escurren como fugitivas las piezas, entrecomillado, de los campos, esos cuerpos desnudos de quienes mueren gaseados en un ritmo frenético de gritos, aullidos y órdenes de los capos. Una sinfonía de dolor y lamentos mezclados con diferentes lenguas en las que intentan comunicarse, en un yiddish descompuesto y maloliente, acompañan todo el movimiento del personaje. La cámara lo asedia, no le da respiro. Es Saúl y solo él quien conduce al espectador a los infiernos sin cambiar su expresión áspera y ruda. Desnuda los nuevos cargamentos, entrecomillado, recoge su ropa, los arrastra a los crematorios, limpia los pisos manchados de sangre y orina. A través de su mirada inexpresiva no conocemos la angustia ni el miedo, solo una tarea obligada, una mirada adusta. Ay, podría tener un poco de luz. Y sin embargo, desde el inicio de la película sabemos que nos encontramos en las entrañas de un campo de exterminio, a pesar de que la cámara nos deje ver solo imágenes borrosas y desdibujadas de la muerte en masa. Hacia el final sabremos que se trata de Auschwitz. Sin decir que estamos frente a un film coloreado, como lo dices tú, George, diría más bien que el hijo de Saúl se mueve en tonos monocromáticos, sepias que por momentos contrastan con el verde del bosque que rodea el campo y con los cuerpos que casi por accidente aparecen en toda su nitidez. Los sonderkomandos se expresan en murmullos que surgen en medio de largos silencios y las estridentes órdenes de los SS. No obstante esos silencios acompañados por la normalidad del horror, la imagen se quiebra de manera imprevista para transformarse en un gesto de resistencia, de sublevación. El milagro de un niño vivo después de ser gaseado da un giro radical al comportamiento de Saúl. Si bien podría decirse que el marco general de la resistencia está en la lucha armada que los cuervos de los comatorios, como se les llamaba a los sonderkomandos, pretenden ejercer contra las autoridades nazis, la otra, tan peligrosa como la primera, aunque aparentemente minúscula para decirlo con Daniel Ben-Said, resulta tanto más implacable que la otra. A la salvación del cuerpo, Saúl contrapone la redención de un alma. A fin de cuentas, como él dice a sus acompañantes de lucha, todos estamos muertos.
Dar sepultura a un único niño en medio del mayor cementerio de cenizas es devolverle la dignidad y la calidad de ser humano. ¿Pero por qué es necesaria la presencia de un rabino a quien desesperado busca en el campo y en los nuevos cargamentos? ¿Por qué no es suficiente darle sepultura sin más? No, Saúl apuesta por redimir esa parte humana que lo liga a su tradición, a través del Kadish, oración fúnebre escrita en arameo y que acompaña a los muertos en la cultura judía. Gran paradoja para quien conoce el contenido de esta oración. Ante el abismo de un Dios ausente, Saúl debe encontrar a alguien que sepa recitar esa larga alabanza a Dios, porque sólo así el hijo de Saúl tendrá la potencia para ser redimido. Idgadal beigadash shemer rabá, be'almad dibra hirutei, be'almeh mahutei. El mundo que Dios ha creado según su voluntad tribute gloria y santificación al nombre del Eterno, que su reino sea proclamado prontamente en vuestros días y en nombre de toda la proclamación de Israel. Amén. En su ensayo Por los deseos, que forma parte del catálogo Sublevaciones, Didi Huberman propone un primer acercamiento al concepto diciendo: sublevarse es un gesto. Incluso antes de emprender y llevar a buen término una acción, voluntaria o compartida, uno se subleva a través de un simple gesto que de pronto derriba el abatimiento que hasta entonces nos hacía padecer la sumisión. Sin embargo, creo, no cualquier gesto se convierte automáticamente en un preámbulo a la resistencia o a la sublevación. Para comprender mejor lo que nuestro autor concibe como gesto, habría que remitirnos al origen warburgiano del concepto. En este sentido, Warburg, como escribe el propio Didi Huberman en La imagen sobreviviente, y cito, orientaba sus estudios sobre las formas patéticas del Renacimiento, las Pathosformen, esos gestos intensificados en la representación por el recurso a fórmulas visuales de la antigüedad clásica. Hasta ahí. Dicho en otros términos, podríamos hablar de pathos como la capacidad de ser afectado por algo. Solo así entendemos en toda su profundidad lo que este autor nos dice. Esta emoción que nos mueve a actuar parte, según el psicoanalista Ferida, al que se refiere también Didi Huberman en su texto, no de una pérdida, no como algo que nos sume en la pasividad y la melancolía, sino como algo que es capaz de sublevar el mundo entero. Y en ello está la apuesta de Saúl. En Saúl, los gestos hablan por sí mismos. Desde las primeras tomas en que vemos a un personaje completamente enajenado, a través de una cámara febril que lo acompaña en ese ir y venir, llevando a cabo su tarea, hasta el momento en que su gesto se transforma en una voluntad de actuar, no para él, sino para el otro. El fin parece dar un vuelco radical. Ya no se trata más para el personaje de la sublevación armada de los sondercomandos marcados con una X roja en la espalda, una irrupción de la violencia como apuesta a lo político, sino de otra más sutil y delicada, es decir, una apuesta ética. O quizás ambas estén implicadas una en la otra, pero como bien explica el mismo Nemes, director de la película, nunca pretendía ser una película de héroes ni de sobrevivientes. Ellos fueron siempre la excepción. La estética de la obra trata ambos campos de resistencia, pero se inclina definitivamente por llamarla de alguna manera, eticidad y politización de lo estético. Es ahí, frente a ese niño sin nombre, al que Saúl adopta como hijo, donde este hombre hambriento, no de venganza, sino de justicia, encuentra la posibilidad de redención. Sabe que él morirá al igual que los demás, pero sepultar y rezar un Kadish para otro es lo que lo mantiene en vida. La búsqueda de esta salvación, que no llega a buen término, como no lo hará la sublevación armada, conduce a Nemes a una toma de posición.
perseguir sin aliento este cuerpo amortajado que no encontrará reposo más que en las aguas de un río. Hay 3 momentos durante la película en que Saúl, podría decirse, adquiere rasgos humanos a través no solo de su acción, sino de su cambio de expresión. El primero, cuando él mira el cuerpo desnudo del chico, Saúl se agita como le faltara la respiración. Aquí no lo puedo mostrar porque no pudimos cortar bien la película, pero ese es el momento. El segundo, tan entrañable como el último, cuando Saúl lava con un trapo sucio el cuerpo inerte al que ha llevado a cuestas a lo largo de su fuga. Ahí, en ese momento, aparece por primera vez un esbozo de sonrisa que nos muestra una sensibilidad no vista antes de ese episodio. Y tercero, y frente al cual confieso no entender del todo, cuando agotado y sin esperanza, aparece un chico polaco frente al que sonríe abiertamente. Después de esto, la catástrofe y el bosque. A este proceso de humanización de los gestos de expresión lo acompañan los gestos de apremio, de emergencia e incertidumbre al transportar entre metrallas y explosivos de la insurgencia y de los capos ese cuerpecillo amortajado que exige en silencio ser sepultado. Saúl habla poco y cuando lo hace balbuceando. Pero si hay 2 palabras que comprendemos a pesar de no conocer la lengua, son el desesperado clamor por un rabí que sea capaz de recitar un Kadish. Y esto aparece muchas veces en la película. La lógica de los campos de exterminio no es predecible. En general, predomina la necesidad de sobrevivir a toda costa, inclusive del otro. Aunque podemos ver al mismo tiempo esos gestos de apoyo y solidaridad que resisten al infierno, que como nos dice Calvino, debemos buscar y saber reconocer quién y qué en medio del infierno no es infierno, darle espacio y hacerlo durar. El espacio del infierno es para Saúl la misma frontera, el tránsito, el pasaje del umbral que pretende hacer durar. Pero desafortunadamente, quien asienta ser rabí, esperanza de huida, aunque momentáneamente del infierno, no lo es, y al descubrirlo en el instante justo de la sepultura, la expresión de Saúl se convierte en cólera. El otro ha salvado su pellejo a costa de una mentira que representa para el hijo muerto una ofensa, una blasfemia.
¿Puedo tener un poco de luz? Mucho se ha escrito y discutido acerca de la manera en que los judíos fueron conducidos como borregos al matadero, sin oponer ningún tipo de resistencia. Se ha acusado a los Judenrat de haber colaborado con los nazis en la tarea de ordenar el exterminio de su propio pueblo. Historiadores como Hilbert, en su momento, también han condenado a los Sonderkommandos por haber llevado a cabo con sus propias manos el exterminio de sus congéneres. La más reciente historiografía de los campos nazis, entre las que destaca el trabajo de Yehuda Bauer, ha puesto en tela de juicio tales acusaciones, repensando, como lo dice su propio libro, el Holocausto. Para Bauer es necesario redimensionar la actitud de todos los actores, apartándose de cualquier generalización, pero sobre todo dándole un lugar a esas resistencias minúsculas de Ben Said. Habla de las resistencias minúsculas en Benjamin, en su libro Sentinelle Messianique, que se dieron al interior de los campos de exterminio. No quisiera destacar aquí la labor de los partisanos ni de la lucha armada, sino detenerme en esos gestos minúsculos que se dieron en condiciones totalmente aberrantes, pero que dieron con su comportamiento un aliento de vida a aquellos destinados a morir. Sorprende en este sentido la cantidad de referencias a las actividades culturales, educativas y religiosas que se llevaron a cabo para mantener una moral, una mínima esperanza en el porvenir. Escribir poesía, hacer música, montar obras de teatro en medio de tanta devastación fue una manera de escabullirse de la muerte animal y anónima. Si tuviera que imaginar un contexto similar en el campo del cine, diría en efecto que el hijo de Saúl es un monstruo. Un monstruo porque logra lo que tantos documentales y películas sobre la Shoah no han logrado recuperar. No al héroe, al sobreviviente, sino el hombre de a pie, que desde la servidumbre más deshonrosa se revela y se levanta para redimir a un niño que bien habría podido terminar en los crematorios. La escena en que ambos, Saúl y el supuesto rabí, escarban la tierra es una potencia insólita. Ninguna otra, desde mi perspectiva, igual ese momento en que con una rabia nunca antes vista, Saúl rasguña la tierra, la rasga con un pedazo de tronco para terminar arañando con sus propias manos las entrañas de ese suelo que avisora la redición, que imagina la libertad por agua y por el verde del bosque. El amortajado no encontrará una digna sepultura. Será arrastrado por la corriente del río que lo llevará no sabemos dónde. Saúl, más muerto que vivo, arrastrará sus pasos hacia una cabaña, donde en el entorno de su fracaso aparecerá un niño rubio, que nada tiene que ver con su muerto, pero que él mirará como la figura de la salvación misma. Saúl muestra una amplia sonrisa. ¿Pero por qué sonríe? ¿Por qué ve en ese niño rubio, polaco, la salvación de aquel que se fundió en las aguas? Confieso de nuevo no encontrar una respuesta clara. Sus gestos de sublevación a lo largo de la película hubieran sido ya motivo de redención, tanto como testigo de la historia, como su intención de transformarla. ¿Acaso ese niño que se pierde en el bosque responde por ese Kadish tan anhelado? En definitiva, Neme se niega a clausurar el horizonte de esperanza, y mientras el sonido de las metrallas nos anuncia la muerte de los Sonderkommandos, el chico rubio corre y se interna en el verde campo, siguiendo la salvación. Leonard Cohen, mi autor favorito, el poeta, canta la esperanza y dice: "There's a crack in everything, that's how the light gets in." Sí, pero ¿acaso la luz no se había ya filtrado desde el momento en que el niño sobrevive? El momento que Saúl esboza su primera sonrisa. Gracias. Perdón. Bueno, quería agradecer desde el principio toda esa labor de edición que hizo Sergio, que nació con el mouse en la mano en este siglo y no en el mío. Muchas gracias.